El 14 de marzo de 1995, una niña de 8 años llamada Isabela Martínez desapareció misteriosamente durante el vuelo 447 de Aerolíneas del Pacífico, que viajaba de Madrid a México City, convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores en la historia de la aviación comercial española. Isabela viajaba sola como menor, no acompañado, bajo el cuidado especial de la tripulación, regresando a casa después de pasar las vacaciones de invierno con sus abuelos en España, cuando de manera inexplicable se desvaneció completamente del avión durante las 8 horas de vuelo, sin que ningún pasajero reportara haberla visto salir de su asiento asignado. La azafata Laura Vázquez, de 23 años y recién graduada de la Escuela de Aviación, había sido asignada específicamente para supervisar a Isabela durante el vuelo, pero se convertiría en la única testigo de una verdad tan sombría que la atormentaría durante los siguientes 8 años, hasta que finalmente encontrara el valor para revelar lo que realmente había ocurrido en los cielos. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. El vuelo había despegado normalmente del aeropuerto de Barajas a las 10:30 am, con 287 pasajeros a bordo, siguiendo una ruta transatlántica estándar que la aerolínea había operado sin incidentes durante más de una década. Isabela había sido vista por última vez por otros pasajeros aproximadamente a las 2:00 p.m. hora de vuelo, cuando había ido al baño acompañada por Laura. Pero cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México 8 horas después, la niña había desaparecido completamente, sin explicación lógica de cómo había podido salir de un avión en pleno vuelo. La investigación oficial que siguió fue rápidamente cerrada por las autoridades de aviación, con la conclusión de que Isabela había abandonado voluntariamente la aeronave, una explicación que su familia rechazó categóricamente, pero que se mantuvo como la versión oficial durante años. En 2003, 8 años después del incidente, Laura Vázquez contactaría al inspector Carlos Mendoza, el detective original del caso, con una confesión que revelaría una conspiración de corrupción y encubrimiento que había llegado hasta los más altos niveles de la compañía aérea y que había costado la vida de una niña inocente. El vuelo 447 había comenzado como cualquier otro vuelo transatlántico de rutina, con Laura Vázquez siguiendo meticulosamente los protocolos establecidos para el cuidado de menores no acompañados que habían sido desarrollados por Aerolíneas del Pacífico para garantizar la seguridad y comodidad de niños que viajaban solos. Isabela Martínez había sido entregada al cuidado de Laura por sus abuelos en el aeropuerto de Madrid, quienes habían completado toda la documentación necesaria y habían proporcionado información de contacto detallada para sus padres en México City, siguiendo procedimientos estándar que requerían verificación múltiple de identidad y autorización parental para el transporte de menores. Durante las primeras horas del vuelo, Isabela había demostrado ser una pasajera modelo, dibujando en su cuaderno de colorear, viendo películas en el sistema de entretenimiento a bordo, y conversando animadamente con Laura sobre su visita a España y su emoción por regresar a casa con sus padres. Aproximadamente a las 2:00 p.m. hora de vuelo, mientras el avión sobrevolaba el Atlántico a 35.000 pies de altura, Isabela había pedido permiso para usar el baño, una solicitud rutinaria que Laura había acompañado según el protocolo que requería supervisión constante de menores no acompañados durante todo el vuelo. Sin embargo, lo que Laura presenció en los momentos siguientes la haría cómplice involuntaria de una conspiración que destruiría su fe en la justicia y la atormentaría con pesadillas durante los siguientes 8 años. Mientras esperaba fuera del baño, Laura había escuchado una conversación susurrada entre el capitán Ricardo Herrera, un piloto veterano con más de 20 años de experiencia, y el copiloto Manuel Torres, hablando sobre el paquete especial que necesitaba ser manejado discretamente antes del aterrizaje en México. Cuando Isabela salió del baño, había estado inusualmente callada y había mencionado a Laura que había visto algo extraño en el área de la galley trasera donde estaba prohibido el acceso a pasajeros. Laura había intentado tranquilizar a la niña, pero cuando regresaron a sus asientos,
Isabela había continuado murmurando sobre las cajas extrañas y los hombres susurrando sobre dinero que había visto. Comentarios que inicialmente Laura había descartado como la imaginación de una niña, pero que adquirirían un significado siniestro cuando Isabela desapareciera una hora después. La desaparición de Isabela ocurrió entre las 3:30 y 4:00 p.m. hora de vuelo, durante un periodo cuando la mayoría de los pasajeros estaban durmiendo o distraídos con entretenimiento personal, creando una ventana de oportunidad que los perpetradores habían aparentemente calculado con precisión militar. Laura había estado distribuyendo bebidas en la sección de primera clase cuando se dio cuenta de que Isabela no estaba en su asiento asignado, inicialmente asumiendo que la niña había ido nuevamente al baño sin pedir permiso, una violación menor del protocolo que planeaba abordar gentilmente cuando regresara. Sin embargo, después de verificar todos los baños del avión y buscar sistemáticamente en cada sección de pasajeros, Laura comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que Isabela había desaparecido completamente de la aeronave sin explicación lógica posible. Su búsqueda desesperada la llevó hacia la galería trasera, donde Isabela había mencionado ver cosas extrañas. Y fue allí donde Laura haría el descubrimiento más aterrador de su vida. Isabela estaba inconsciente en un compartimento de carga restringido, rodeada de cajas que claramente no eran parte del equipaje oficial del vuelo y que contenían lo que obviamente parecían ser sustancias ilegales cuidadosamente empaquetadas. Antes de que Laura pudiera reaccionar o pedir ayuda, el capitán Herrera y el copiloto Torres aparecieron detrás de ella, explicándole en términos no negociables que había visto algo que no debería haber visto, y que su carrera y su vida dependían de su cooperación completa con el plan que habían desarrollado para manejar la situación. Los pilotos le explicaron que Isabela había descubierto accidentalmente su operación de contrabando de drogas, una red sofisticada que habían estado operando durante años utilizando vuelos comerciales para transportar narcóticos entre España y México, y que la niña representaba una amenaza inaceptable para toda la operación. Laura se dio cuenta con horror de que Isabela no estaba simplemente inconsciente, sino que había sido deliberadamente sedada con una sobredosis de medicamentos que los pilotos habían obtenido del kit médico de emergencia del avión, y que su condición se estaba deteriorando rápidamente, debido a la combinación de drogas y la altitud del vuelo. Cuando Laura intentó verificar los signos vitales de Isabela, descubrió que la niña ya había muerto, víctima de una sobredosis intencional administrada por hombres que habían decidido que eliminar a una testigo de 8 años era preferible a arriesgar la exposición de su lucrativa operación criminal. Los pilotos habían desarrollado un plan elaborado para ocultar el asesinato de Isabela y crear la ilusión de que había desaparecido misteriosamente del avión, una conspiración que requería la cooperación forzada de Laura y la complicidad de ejecutivos de alto nivel de Aerolíneas del Pacífico que estaban completamente conscientes de las actividades de contrabando. Herrera y Torres le explicaron a Laura que reportarían que Isabela había desaparecido durante el vuelo, una historia que sería respaldada por la compañía aérea como un incidente inexplicable que sería rápidamente archivado para evitar investigación adicional y proteger la reputación de la aerolínea. El cuerpo de Isabela sería dispuesto discretamente después del aterrizaje, utilizando conexiones que los pilotos habían desarrollado en el aeropuerto de Mexico City, con personal corrompido, que facilitaba sus operaciones de contrabando y que estaba preparado para manejar evidencia inconveniente. Laura fue amenazada explícitamente con que cualquier intento de revelar la verdad resultaría no solo en su muerte, sino también en la de su familia, incluyendo su madre anciana y su hermana menor, quienes serían ubicadas fácilmente por la red criminal que operaba la operación de contrabando. Los pilotos le mostraron fotografías de su apartamento y de los lugares donde trabajaban sus familiares, dejando claro que tenían los recursos y la disposición para cumplir sus amenazas si ella no cooperaba completamente con el encubrimiento. Durante las horas restantes del vuelo, Laura tuvo que actuar normalmente ante los pasajeros mientras internamente luchaba con el horror de ser cómplice en el asesinato de una niña inocente y el terror de las consecuencias si intentaba buscar justicia.
Los pilotos habían coordinado con el director de operaciones de Aerolíneas del Pacífico, Eduardo Ramírez, quien esperaba en México City para implementar el encubrimiento, incluyendo la preparación de documentación falsa, que sugeriría que Isabela nunca había estado en el vuelo, y el soborno de funcionarios de inmigración para eliminar registros de su entrada programada al país. La operación de contrabando había estado funcionando durante más de 5 años, generando millones de dólares en ganancias que se compartían entre los pilotos, ejecutivos de la aerolínea, y una red de funcionarios corruptos en ambos lados del Atlántico que facilitaban el transporte de drogas utilizando aeronaves comerciales como cobertura perfecta para actividades ilegales. Los 8 años que siguieron al asesinato de Isabela fueron un infierno psicológico para Laura, quien había sido forzada a vivir con el secreto del crimen mientras continuaba trabajando para Aerolíneas del Pacífico, bajo la supervisión constante de los mismos individuos que habían matado a una niña inocente. La compañía aérea había manejado hábilmente la investigación oficial, proporcionando declaraciones preparadas que describían la desaparición misteriosa de Isabela como un evento inexplicable pero aislado, mientras que los abogados corporativos trabajaron para limitar la responsabilidad legal y evitar compensación significativa para la familia Martínez. Los padres de Isabela, devastados por la pérdida de su hija y frustrados por la falta de respuestas de las autoridades, habían contratado investigadores privados y habían presionado incansablemente por una investigación más profunda, pero sus esfuerzos fueron sistemáticamente obstruidos por funcionarios corruptos que habían sido sobornados para mantener el caso cerrado. Laura había intentado en múltiples ocasiones encontrar formas de revelar la verdad sin poner en peligro a su familia, incluyendo intentos anónimos de contactar a los medios de comunicación y enviar pistas a investigadores independientes. Pero los conspiradores habían anticipado estos esfuerzos y tenían sistemas de vigilancia que detectaban cualquier actividad sospechosa de su parte. Durante este periodo, Laura desarrolló severos problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, que requerían medicación y terapia constante, pero que nunca podía abordar completamente, porque no podía revelar la verdadera fuente de su trauma. La operación de contrabando había continuado expandiéndose durante estos años, con los pilotos reclutando tripulación adicional y desarrollando rutas más sofisticadas que incluían vuelos a Sudamérica y otros destinos donde podían transportar cargas ilegales con mínimo riesgo de detección. Los ejecutivos de Aerolíneas del Pacífico habían utilizado las ganancias del contrabando para financiar la expansión de la compañía y aumentar su influencia política, sobornando a reguladores de aviación y funcionarios gubernamentales para asegurar que sus operaciones permanecieran protegidas de investigación. Laura había sido transferida estratégicamente a rutas domésticas para alejarla de las operaciones internacionales donde ocurría el contrabando, pero continuaba siendo monitoreada constantemente y recibía recordatorios periódicos sobre las consecuencias de traicionar el secreto que la mantenía cautiva. En 2003, una serie de eventos convergiría para proporcionar a Laura la oportunidad y el valor necesarios para finalmente revelar la verdad sobre el asesinato de Isabela y exponer la extensa red de corrupción que había operado impunemente durante años. El inspector Carlos Mendoza, quien había dirigido la investigación original de la desaparición de Isabela, había sido removido del caso en 1995 debido a su persistencia en buscar respuestas que los funcionarios corruptos preferían mantener enterradas, pero había continuado investigando privadamente el caso durante años. Mendoza había desarrollado sospechas sobre la versión oficial de los eventos y había identificado inconsistencias en los testimonios de la tripulación y las declaraciones de la compañía aérea, pero había carecido de evidencia concreta para proceder con acusaciones criminales. Un cambio en el liderazgo de la Agencia de Investigación Criminal había resultado en la asignación de nuevos investigadores que no estaban comprometidos con el encubrimiento, proporcionando una oportunidad para reabrir casos previamente archivados sin interferencia política. Laura había aprendido a través de contactos en la industria que Mendoza estaba dirigiendo una investigación renovada sobre irregularidades en Aerolíneas del Pacífico,
y después de meses de vigilancia cuidadosa para asegurar que no estaba siendo monitoreada, logró hacer contacto secreto con el detective. El encuentro inicial entre Laura y Mendoza ocurrió en un café discreto en las afueras de Madrid, donde Laura finalmente encontró el valor para revelar los detalles completos del asesinato de Isabela y la operación de contrabando que había estado protegiendo durante 8 años. Mendoza inmediatamente reconoció la importancia de la confesión de Laura y trabajó con ella para desarrollar un plan que permitiría recopilar evidencia adicional mientras protegía su seguridad y la de su familia de represalias de la red criminal. Laura proporcionó a Mendoza documentación que había estado secretamente recopilando durante años, incluyendo horarios de vuelo que correlacionaban con entregas de contrabando, registros de comunicación que mostraban coordinación entre pilotos y ejecutivos, y evidencia financiera que demostraba flujos de dinero inusuales dentro de la compañía aérea. El plan desarrollado por Mendoza incluía la coordinación con autoridades internacionales de aplicación de la ley para interceptar una operación de contrabando en progreso, proporcionando evidencia irrefutable que expondría toda la red criminal y aseguraría que los perpetradores no pudieran escapar de la justicia o eliminar testigos. La operación para exponer la red de contrabando y obtener justicia para Isabela fue ejecutada con precisión militar en septiembre de 2003, cuando autoridades españolas y mexicanas coordinaron simultáneamente para arrestar a todos los miembros de la conspiración mientras interceptaban un cargamento masivo de drogas que estaba siendo transportado en el vuelo 229 de Aerolíneas del Pacífico. Laura había proporcionado información crucial sobre los métodos utilizados para ocultar las drogas dentro de compartimentos modificados del avión, permitiendo que los investigadores ubicaran evidencia que de otra manera habría permanecido oculta durante la inspección rutinaria. Los arrestos incluyeron no solo a los pilotos originales Herrera y Torres, sino también a una red extensa de cómplices que incluía ejecutivos de la aerolínea, funcionarios de aeropuerto corruptos, oficiales de inmigración sobornados y múltiples miembros de organizaciones criminales en ambos lados del Atlántico. La evidencia recopilada durante las redadas reveló la verdadera magnitud de la operación, que había estado transportando toneladas de cocaína y heroína durante más de 6 años, generando ganancias estimadas en más de $200 millones que habían sido lavadas a través de inversiones legítimas y cuentas bancarias offshore. Durante los interrogatorios que siguieron a los arrestos, múltiples conspiradores confesaron su participación en el asesinato de Isabela, confirmando los detalles que Laura había proporcionado y revelando información adicional sobre cómo habían dispuesto del cuerpo de la niña y fabricado evidencia falsa para apoyar la historia de su desaparición misteriosa. El capitán Herrera, enfrentando evidencia abrumadora y la perspectiva de múltiples sentencias de por vida, finalmente admitió que había administrado personalmente la sobredosis fatal a Isabela cuando ella había amenazado con decirle a su mamá sobre las cajas extrañas que había visto, una confesión que proporcionó el cierre final que la familia Martínez había buscado durante 8 años. Eduardo Ramírez, el director de operaciones que había coordinado el encubrimiento, reveló durante su confesión que la compañía aérea había estado completamente consciente de las actividades de contrabando y había recibido pagos regulares por proporcionar acceso a las aeronaves y facilitar el transporte de cargamentos ilegales. Las confesiones también revelaron que Isabela no había sido la primera víctima de la red, con evidencia sugiriendo que al menos 3 otras personas que habían descubierto accidentalmente la operación habían sido eliminadas durante los años anteriores, incluyendo un mecánico de aeronave que había hecho preguntas sobre modificaciones no autorizadas y un empleado de limpieza que había encontrado evidencia de drogas en un compartimento de carga. Los juicios que siguieron a la exposición de la red de contrabando se convirtieron en uno de los casos criminales más significativos en la historia de España, atrayendo atención mediática internacional y resultando en reformas comprensivas de las regulaciones de seguridad aérea y protocolos de supervisión para aerolíneas comerciales. El capitán Herrera fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Isabela,
además de sentencias adicionales por narcotráfico, conspiración y múltiples otros cargos relacionados con la operación criminal que había dirigido durante años. Torres, Ramírez y otros conspiradores principales recibieron sentencias que variaban de 25 a 40 años, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes y su cooperación con las autoridades durante la investigación. Aerolíneas del Pacífico fue multada con 500 millones de euros y se le revocó permanentemente su licencia para operar vuelos internacionales, efectivamente destruyendo la compañía y enviando un mensaje claro a la industria sobre las consecuencias de permitir actividades criminales. Laura Vázquez fue colocada en un programa de protección de testigos y recibió inmunidad completa a cambio de su testimonio, pero más importantly, finalmente encontró la paz psicológica que había estado buscando durante 8 años al saber que había hecho justicia para Isabela. La familia Martínez, aunque devastada por la confirmación de que su hija había sido asesinada, expresó gratitud hacia Laura por su valor al revelar finalmente la verdad y proporcionar el cierre que habían buscado desesperadamente durante años. El caso inspiró la creación de la Ley Isabela, legislación que requiere protocolos de seguridad mejorados para menores no acompañados en vuelos comerciales, incluyendo sistemas de rastreo GPS, supervisión de video en tiempo real y verificaciones de antecedentes más rigurosas para toda la tripulación de vuelo. Las revelaciones también llevaron a reformas en los procedimientos de inspección de aeronaves, con nuevos requisitos para inspecciones aleatorias de compartimentos de carga y sistemas de detección mejorados para identificar modificaciones no autorizadas que podrían ser utilizadas para ocultar contrabando. La cooperación internacional demostrada durante la investigación estableció nuevos estándares para la coordinación entre agencias de aplicación de la ley en casos que involucran múltiples jurisdicciones y organizaciones criminales transnacionales. Una década después de que la verdad sobre el asesinato de Isabela finalmente fuera revelada, el impacto del caso continuaba influyendo en las políticas de seguridad de aviación y los protocolos de protección de menores en todo el mundo, mientras la memoria de Isabela servía como un recordatorio poderoso de la importancia de proteger a los más vulnerables de la sociedad. Laura Vázquez había encontrado una nueva carrera como defensora de la seguridad de los niños, trabajando con organizaciones internacionales para desarrollar mejores protocolos para menores que viajan solos y sistemas de apoyo para empleados de aerolíneas que podrían presenciar actividades criminales. El caso había inspirado reformas legislativas en múltiples países, estableciendo estándares internacionales para la supervisión de menores no acompañados y creando mecanismos legales para proteger a empleados que reportan actividades criminales en sus lugares de trabajo. La Fundación Isabela Martínez, establecida por sus padres utilizando la compensación legal del caso, se había convertido en una organización líder en la protección de niños que viajan solos, proporcionando recursos educativos, sistemas de rastreo avanzados y servicios de apoyo para familias que necesitan enviar a sus hijos en vuelos sin acompañantes. Los procedimientos de investigación desarrollados durante el caso habían sido adoptados por agencias de aplicación de la ley internacionalmente, creando protocolos estandarizados para investigar casos que involucran corrupción en la industria del transporte y redes criminales que operan a través de múltiples jurisdicciones. Las técnicas de protección de testigos utilizadas para proteger a Laura habían establecido nuevos estándares para salvaguardar a individuos que arriesgan sus vidas para exponer organizaciones criminales poderosas, proporcionando modelos que han sido implementados en casos similares en todo el mundo. La historia de Isabela había sido contada en múltiples documentales, libros y programas educativos que enseñan sobre la importancia de la responsabilidad corporativa, la protección de testigos y la necesidad de vigilancia constante para prevenir que organizaciones criminales exploten sistemas de transporte comercial. Los sistemas de monitoreo desarrollados en respuesta al caso habían evolucionado hacia tecnologías avanzadas que utilizan inteligencia artificial y análisis de patrones para detectar actividades sospechosas en aeropuertos y aeronaves, proporcionando herramientas que han sido instrumentales en prevenir múltiples intentos de contrabando y otros crímenes.
El memorial establecido en honor a Isabela en el aeropuerto de Madrid se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la industria de la aviación y un recordatorio de que la verdad siempre prevalece, sin importar cuánto tiempo tome o cuán poderosos sean aquellos que intentan ocultarla. Hoy, más de 2 décadas después de que Isabela Martínez perdiera su vida por descubrir accidentalmente una red de corrupción, su legado vive en cada protocolo de seguridad que protege a menores que viajan solos, cada sistema de verificación que previene que empleados criminales accedan a aeronaves comerciales, y cada mecanismo de protección que permite a testigos valientes como Laura Vázquez revelar la verdad sin temor a represalias. Las tecnologías avanzadas inspiradas por su caso han evolucionado hacia sistemas comprensivos de seguridad que combinan vigilancia biométrica, rastreo en tiempo real y análisis predictivo para identificar y prevenir actividades criminales antes de que puedan dañar a personas inocentes. La industria de la aviación, una vez vulnerable a la explotación por redes criminales debido a regulaciones inadecuadas y supervisión insuficiente, ahora opera bajo algunos de los protocolos de seguridad más rigurosos del mundo, con sistemas de verificación, procedimientos de inspección y programas de entrenamiento que han sido desarrollados específicamente para prevenir que otros niños como Isabela sufran el destino que le fue impuesto por la codicia y corrupción de adultos sin escrúpulos. La familia de Isabela, aunque marcada para siempre por la pérdida devastadora de su hija, había encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para proteger a otros niños, transformando su tragedia personal en una fuerza poderosa para cambio positivo que ha salvado innumerables vidas y honrado la memoria de su hija querida. Los protocolos de protección de testigos desarrollados en respuesta al caso han sido adoptados internacionalmente, creando una red global de salvaguardas que protege a individuos valientes que arriesgan todo para exponer la verdad sobre organizaciones criminales poderosas que operan en la sombra. Su fotografía, tomada durante días más felices cuando sonreía brillantemente mientras se preparaba para su viaje a España, se exhibe en el memorial como recordatorio de que era una niña real con sueños, esperanzas y una familia que la amaba profundamente. No simplemente una víctima de la codicia criminal, sino un individuo cuya vida tenía valor profundo y cuya muerte inspiró cambios fundamentales que han beneficiado a innumerables otros niños en todo el mundo. La historia de Isabela continúa siendo contada en escuelas de aviación, programas de entrenamiento de aerolíneas y centros de educación pública que enseñan a nuevas generaciones sobre la importancia de la integridad, el valor de decir la verdad y la responsabilidad que todos compartimos de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Los sistemas que ahora protegen a menores durante viajes aéreos son tan avanzados que muchos niños y familias nunca se dan cuenta de las múltiples capas de seguridad operando para garantizar su protección, desde verificaciones biométricas hasta monitoreo satelital que puede rastrear su ubicación exacta durante todo su viaje. Cada niño que completa seguramente un viaje como menor no acompañado lleva consigo un poco del legado de Isabela Martínez. Y cada empleado de aerolínea que elige hacer lo correcto al reportar actividades sospechosas cumple la promesa implícita de que su sacrificio no fue en vano. Su historia demuestra que incluso las tragedias más oscuras pueden ser transformadas en fuerzas para el bien cuando el amor, la determinación y el compromiso con la justicia se combinan para crear cambios duraderos que protegen la vida y honran la memoria de aquellos que murieron a manos de la corrupción y la codicia, asegurando que Isabela sea recordada no solo por cómo murió, sino por las innumerables vidas que su legado ha ayudado a salvar y proteger.